Patriotas, amigos, comprometidos con la verdad y el destino de esta gran nación, para mí es todo un honor estar aquí con ustedes hoy, domingo, febrero 16, 7 de la noche. Hoy, antes de comenzar el programa, quiero compartir con ustedes que nuestro gran amigo y hermano de lucha, Miguel Muñoz, se encuentra delicado de salud. Está hospitalizado en este momento después de haber sufrido un derrame cerebral. Gracias a Dios, está ya en recuperación. Ayer estuve hablando con él y aunque la recuperación está presente y está evolucionando, como quiera que sea, es un momento de perturbación, es un momento de intranquilidad, es un momento, ustedes saben, una cantidad de situaciones, pero nuestro compañero está con el cuchillo en la boca y está deseoso regresar a la trinchera de lucha. Así que desde aquí y en nombre de todos nosotros, de todas las personas que nos acompañan en esa amistad con él, te deseamos lo mejor y nuestras mejores oraciones están porque pronto puedas estar nuevamente haciendo estos programas y luchando en la calle por defender los intereses de esta nación. Amigos patriotas, como yo he venido reiterando en cada uno de los programas, nos encontramos en un momento crucial en la historia de los Estados Unidos. Con orgullo y determinación, el presidente Trump ha iniciado su mandato cumpliendo con lo prometido. Todo lo que se comprometió en su rally, en su campaña, lo ha venido desarrollando. En apenas una semana hemos visto cómo se restaura la ley y el orden, pese a la gran oposición por el Senado, por demorar la bancada demorrata, por supuesto, y los rinos que los acompañan se han dado a la tarea, pues como todos ustedes han podido apreciar, de demorar, de llevar a paso, tomándose todo el tiempo que le permite este tipo de acción en el Senado. Y como quiera que sea, la parte importante de ello es atrasar, minar, destruir, distorsionar cualquier acción que tenga el presidente en su agenda para la palabra correcta, combatir todo ese legado de maldad que nos dejó el gobierno anterior. Desde apenas una semana nosotros estamos observando cómo se ha venido restaurando la ley y el orden, cómo la economía empieza a reaccionar, empieza a respirar, cada momento con un poquito más de confianza, derogando políticas socialistas y globalistas que llevaron a la nación a un caos sin precedentes y que no hemos vivido nosotros en carne propia. Es importante hacer notar esto porque a veces la gente tiende a olvidar, la gente tiende a decir, bueno, ya pasó, ya ganó, ya prometió, estoy observando de que sí está haciendo las cosas, pero el daño que nos dejaron los demócratas, esos engendros globalistas, socialistas, comunistas, no tiene perdón de Dios. Desde el primer día, Trump ha demostrado con su palabra que su palabra vale. Con su compromiso con el pueblo es inenquebrantable, no se rompe con nada. En pocas semanas ha comenzado a restablecer el orden en la frontera, a fortalecer la economía, a limpiar las instituciones burócratas de corruptos y a devolvernos al país que ya no los habían arrebatado. Eso es precisamente lo que aterra a estos degenerados. Téngalo bien presente. Eso es lo que aterra a estos degenerados. Y por el otro lado, es lo que le da una tranquilidad extraordinaria a nosotros, los que hemos viniendo siguiendo al presidente a lo largo pues de toda la campaña y en estas primeras semanas de su gobierno. Así que
Para muchos, la gente del mal están aterrorizados y tienen una respuesta y se han preparado para esa respuesta y nos están atacando con esa respuesta. Más sin embargo, no pierda la pista, los del lado de nosotros estamos bien, gracias. Lo que estamos viviendo hoy no es solo una reacción de un partido político frustrado, mis amigos. Un partido político frustrado por perder una elección. No, esta frustración va más allá. Lo estamos viendo con la furia de un sistema podrido que ha operado por décadas a la sombra, beneficiándose por saqueo de nuestra nación, pisoteando, destruyendo nuestros valores y debilitando nuestra soberanía. Hay que tener bien claro esa parte. Hay que entender bien claro que la respuesta de estos degenerados no hemos ni siquiera a empezar a poder percibir el daño que ellos tienen preparado. Los demócratas radicales y los traidores internos del lado de nosotros, dentro del Partido Republicano, esos asquerosos, mal llamados rinos, sin principio, sabe que Trump es una gran amenaza para sus privilegios, para su corrupción, para su... Por eso han desatado una campaña de acción de odio, columnas, bloqueos, sabotajes. Sabotajes como el cometido por Philip Joffon, la representante, la secretaria del Departamento de Agricultura, quien ordenó el sacrificio de millones de aves en producción, gallinas en proceso de poner huevo, gallinas en proceso de reemplazo, o sea, el reemplazo que viene nuevo, y muchos pollos que son parte del sustento diario de esta nación. Y sin haber tenido una verdadera razón. Y eso es parte de un sabotaje dirigido, orquestado para dañar la acción del gobierno. Gracias a Dios que le pusieron un tono a esta mujer, que debería ser llevada ante la ley, y el daño es contra la población. Ha cometido un asesinato contra la población. Debería ser juzgada como un asesino. Ella es la razón de lo que estamos nosotros presenciando cuando usted va a un supermercado y las líneas donde están los huevos, los que los consiguen con unos precios, ya ustedes saben dónde están. O la escasez en los pollos, o al no haber pollo y no haber huevos, pues también las líneas de productos de comida rápida también se van a ver afectados. Así que estaremos viendo un problema de precios, de desabastecimiento en ese sector aviar. Y todo esto sin contar el bodrio que ha venido develando Elon Musk y el equipo Doge. Esos degenerados no quieren que Trump tenga éxito, porque su éxito es el fracaso de todos los que han abusado del poder, de todos los que han vendido a esta nación a intereses extranjeros y que nos han pisoteado. Personas que han estado utilizando el gobierno para enriquecerse y empobrecernos a nosotros. Son unos traidores y como traidores deberían ser. Y es aquí donde nosotros, mis amigos, nosotros, el pueblo americano, tenemos que abrir los ojos, tenemos que actuar. No podemos darnos el lujo de ser espectadores.
estamos perdidos con esa acción. Esta no es una lucha de un solo hombre. Esta no es una lucha de Trump. Trump no necesita luchar. Está su única interpretación o la interpretación que le podemos dar a esto, que con sinceridad ama el país. Si hay una trastienda, que Dios lo juzgue, pero desde el punto de vista que nosotros lo vemos, un individuo que tiene todo el dinero del mundo, el mismo caso de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que está interesado en conseguir 4 centavos adicionales o tener algún privilegio adicional. Yo no lo creo. Pero sí estoy bien claro que si nosotros no actuamos, si nosotros no nos quedamos, o sea, nos quedamos de brazos cruzados y no salimos, Trump, si fracasa, fracasarán nuestras esperanzas. Y si Trump fracasa, se destruirá la esperanza por recuperar el Estado. Usted tiene que pensar qué podemos hacer. Lo primero que debemos hacer, amigos, es mantenernos informados y desenmascarar la propaganda enemiga. Cada vez que escuchamos algo, cada vez que nos enteramos que estos tipos salen a hablar como estos salvajes de Pocahontas, de la Elizabeth Warren, de la Pelusa, de todo, de toda esa caterva de anormales, anormales para nosotros, bien fundados en la idea que ellos tienen. Nosotros tenemos que desenmascararlo en cualquier lugar. Y para eso, la segunda acción es activarnos y movilizarnos. Nosotros no podemos estar mirando desde las gradas viendo qué es lo que sucede. Nosotros tenemos que dar un paso adelante. Nosotros tenemos que vender nuestro tiempo, dejar de descansar por el bien de nuestro futuro. Cuando digo dejar de descansar, es dejar de seguir creyendo que todo está resuelto. Aquí no hay nada resuelto. Nada. En absoluto. Así que el segundo punto de acción es que debemos activarnos y movilizar. Tercero, importantísimo, nosotros tenemos que defender el voto y todo lo que representa la integridad electoral. Porque vienen una cantidad de elecciones en cada uno de los lugares donde nosotros vivimos. Y si nosotros nos quedamos ya tranquilos porque pasamos esta, el estigma y la sombra del fraude están ahí. Así que nosotros tenemos que estar ojo visor, defender la integridad electoral para evitar esas maniobras. Esas maniobras que ustedes saben que sí las saben ellos hacer muy bien, las maniobras fraudulentas. Cuarto, exigir justicia. ¿Cómo exigir justicia? Estando en los lugares, hablando en los foros, llamando a nuestros representantes, llamando a las oficinas de los jueces, no a intimidar, a decirle, oiga, nosotros el pueblo votamos porque le otorgamos un poder absoluto a Trump para que limpie. Así que esperemos que usted no ponga oposición. Así que nuestro punto es de combatividad, de estar activo, mis amigos. Yo no voy a perder el tiempo aquí en los programas para estar hablando de las noticias que están ahí. Todas las noticias ustedes las escuchan de personas profesionales que lo saben
expresar. Yo no estoy para eso, pero sí estoy aquí para este sentimiento, para transmitirle a usted que están pasando situaciones y que nosotros no podemos quedarnos bajo la idea de seguir observando. Nosotros tenemos que tener los ojos abiertos para tener una respuesta. Sí que es importantísimo. Quinto, por decir un número más, hay que apoyar a Trump con hechos, no solo con palabras. Le repito, donemos nuestro tiempo, asistamos a eventos, escuchemos, donde veamos que alguien está hablando sandeces y defendiendo causas impropias, nosotros tenemos, y recuérdense en ese momento, tenemos la obligación, recuérdense los que tenemos atrás, nuestra familia, nuestra descendencia, la seguridad de nuestros hermanos, vecinos, familiares que están luchando. Nosotros tenemos que mantener el escrutinio en una forma extrema y especialmente tenemos que tener nuestro escrutinio sobre nuestra propia gente, sobre nuestros propios dirigentes. Es más, si queremos ser más extremos, nosotros tenemos que mantener el escrutinio sobre Trump. Es un hombre en el cual nosotros hemos puesto nuestra confianza, pero es un hombre. Y si bien hay unas líneas en la Biblia que dice, maldito sea el hombre que confía en otro hombre, nosotros del punto de terrenal, nosotros hemos confiado en Donald Trump, en su ejemplo, en su ministerio, en su apreciación que tenemos del amor que él tiene por esta nación. Pero no debemos confiar, nosotros debemos estar observando que nuestros intereses sigan estando bien representados en él y en las personas que a él lo estén secundando. En primera línea, J.D. Vance, que yo que le estoy haciendo un escrutinio continuo, un escrutinio mío personal, no estoy diciendo que estoy escuchando esto, ni estoy indicando nada a nadie en el respecto, es uno mío muy particular. Este hombre se está comportando todo presidenciable y respondiendo a nuestro criterio MAGA. Así que importantísimo que recordemos ese otrora refrán, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Vuelvo a repetir, desde el primer día que Trump entró en posición ha demostrado lo que significa el verdadero liderazgo. Acción, compromiso, resultados, no discursos vacíos, no promesas baratas que se desinflan en el aire sin hechos concretos que hayan sido palabras solamente de enamorarnos, ¿no? Hemos sido partícipes del efecto tronador que ha habido con el caso de la frontera. Ahora empiezan a gritar muchísimas personas, perdón, de que no, eso es lo que él prometió y eso es por lo cual toda la más gran mayoría del grupo MAGA votó. Y lo dije en todo momento, lamentablemente van a pagar a alguna gente justo por pecadores. Pero entrar al país en cintura va a enfrentar sacrificios que tenemos que estar dispuestos. La restauración de la seguridad de la frontera no es fácil. La eliminación de políticas ideológicas. Nuestra fe, mis amigos,
nuestros valores tradicionales sido puestos en jaque y de todas maneras tiene que acontecer, no lo ponga en duda. Todo esto se está llevando cada vez con una rapidez y una eficacia que muchos líderes en la historia jamás han podido hacer. Sin embargo, mientras el pueblo americano aplaude el regreso de la grandeza a la nación, los enemigos de la patria han reaccionado con una virulencia de odio desmedido. La izquierda radical demócrata, empeñados en mantener el sistema de privilegios, y los llamados rinos, ustedes saben quiénes son, esos republicanos, digo republicanos en amarillo resaltado, que han traicionado los principios del país, de todo el Partido Republicano, nos han traicionado a nosotros. Esos demócratas y rinos han iniciado una guerra abierta contra la voluntad de nosotros, el pueblo. ¿Por qué? Porque sabe que están perdiendo el control, porque la corrupción, el abuso de poder, la manipulación mediática ya no les garantiza a ellos impunidad. Porque con Trump, la Casa Blanca, la verdad ha salido a la luz y la justicia comienza a llamar a la puerta de quienes han traicionado a la nación. No nos equivoquemos. Lo que hemos visto en estos días no es más que la desesperación de estos degenerados. Desesperación de quienes saben que sus días de manipulación han terminado. Quieren desacreditar al presidente Trump, quieren frenarlo, quieren anular la voluntad de millones de americanos como nosotros que votamos por Trump, para que continúe con su misión, pongámosle la palabra, misión patriótica. Pero ellos no podrán mientras que nosotros sigamos firmes, no mientras que nosotros levantemos la voz, no mientras defendamos con determinación la nación que nos legaron los padres fundadores. Amigos, por años hemos sido testigos del saqueo de la economía nacional, del deterioro de los valores de nuestra familia, de la imposición de agendas que destruyen la identidad de nuestros pueblos. Los traidores de siempre con su discurso de unidad falsa y su doble moral han llevado a los Estados Unidos a un punto de crisis con una deuda monstruosa, una inseguridad sin precedente y un sistema judicial infiltrado por cuanta ideología absurda denigrante de la izquierda radical. Y por eso, más que nunca, debemos estar alerta, debemos estar con los ojos bien abiertos y debemos responder con nuestra actividad. Debemos exigir, por sobre todas las cosas, debemos exigir que se responsabilice de este desastre a las personas que hayan sido, que estén involucrados y se han llevado ante la ley. Porque la traición a la nación no puede quedar impune. Cualquier líder político o burócrata que haya abusado de su poder y haya sido partícipe de haber sumado al país a la crisis moral, económica y social en la que aún por largo tiempo estaremos, deben de rendir cuenta. No se trata de venganza,
se trata de justicia, porque el país sin justicia es un país condenado a que se vuelvan a repetir los mismos errores, porque ellos saben cómo tienen que hacer. Patriotas, amigos, defensores de la verdad, magas, Trump ha demostrado que la lucha no es en vano. Ha demostrado que el poder no está en Washington, sino en el corazón del pueblo americano. Cada paso que da, cada orden ejecutiva que firma, cada reforma que impulsa es una victoria para quienes creemos en la libertad, en la soberanía, en la grandeza de los Estados Unidos. Estados Unidos, nuestro hogar, su hogar, mi hogar. Por esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Es nuestra responsabilidad mantenernos firmes, amigos, apoyar al presidente y denunciar sin miedo a los traidores de la patria. La historia, no lo ponga en duda, la historia nos ha puesto en un punto de decisión. O defendemos la libertad o nos dejamos arrastrar por la tiranía, por esa tiranía disfrazada de progresismo. Y nosotros debemos elegir la Mi nombre, Gustavo Rodríguez. Esto es AFN TV, nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Les invito a que si no lo han hecho, se suscriban al canal, activen esos algoritmos que permite el sistema para comunicarnos, la manito, por favor, comparta el programa entre sus familiares y amigos para que esta información llegue a todos ellos y le podamos dar un poquito de luz a todos ellos. Muchísimas gracias a todos. Dios ilumine al presidente Donald Trump. Dios ilumine a todos los patriotas que luchan por el bien de esta nación. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta una próxima oportunidad, mis amigos. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallant.